¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hago llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado Usos de la letra H. Antes de comenzar a analizar cada uno de los usos de la letra H, es necesario aclarar lo siguiente. La letra H es la única letra del abecedario que no representa ningún fonema, porque carece de valor fónico. Esto quiere decir que no suena dentro de la estructura de una palabra. Habiendo hecho esta aclaración, comencemos con la regla número 1. Las palabras que empiezan con UE se escriben siempre con H. Por ejemplo, huevo, hueste, huella, huesudo, huerta, huevera, hueso, huelga, huele, huelguista, huérfano, huésped. Reitero, todas las palabras que empiecen con el sonido UE se escribirán siempre con H. Regla número 2. Todas las palabras que empiezan con IE se escriben con H. Por ejemplo, hierro, hielera, hiel, hiedra, hieren, hielo, hierba, hierve, hiena, hierbabuena, hiemal, hierático. Todas estas palabras comienzan con IE, por lo tanto deben escribirse siempre con H. Regla número 3. Las palabras que comienzan con los prefijos hexa, que significa 6, hepta, que significa 7, y hecto, que significa 100, se escriben siempre con H. Por ejemplo, heptágono, hexagonal, heptasílaba, hexasílabo, hexadecimal, heptagonal, hexaedro, hectolitro. Recuerden entonces que todas aquellas palabras que tengan por delante o inicien con los prefijos hexa, hepta y hecto van a escribirse siempre con H. Regla número 4. Las palabras que empiezan con se escriben siempre con H. Por ejemplo, humectante, humedad, humor, húmedo, humano, húmero, humanitario, humareda. Todas estas palabras comienzan con por lo tanto, deben escribirse con la letra H. Regla número 5. Las palabras que llevan el grupo ORC derivadas de orca se escriben con H. Por ejemplo, ahorcar, horquilla, ahorcado, horcón, horcajo. Estas palabras están relacionadas directamente con el término orca, por lo tanto deben llevar H. No se olviden que también existe la palabra orca sin H, pero esta palabra hace referencia a un animal marino, por lo tanto en ese caso no va a llevar H. Regla número 6. Las palabras que comienzan con los prefijos helio, que significa sol, hidro, que significa agua, se escriben siempre con H. Por ejemplo, heliocéntrico, hidrocálido, heliomotor, hidrología, heliofobia, hidroxilo, helioterapia, hidrofobia. Todas estas palabras tienen en su estructura los prefijos helio e hidro, por lo tanto siempre se escribirán con H. Regla número 7. Las palabras que empiezan con hipo se escriben también con H. Por ejemplo, hipotermia, hipogastrio, hipotético, hipoglucemia, hipotálamo, hipotenusa, hipoalergénico, hipódromo, hipocondriaco, hipócrita, hipoteca, hipotecar. Todas estas palabras empiezan con hipo, por lo tanto deben escribirse siempre con la letra H. Regla número 8. Las palabras que empiezan con os se escriben con H. Por ejemplo, hospedaje, hospicio, hospitalario, hospitalizado, hospitalidad, hospital. Todas estas palabras empiezan con os, por lo tanto deben escribirse siempre con H. Regla número 9. Las palabras que empiezan con el prefijo hiper se escriben con H. Por ejemplo, hiperactivo, hipercrítico, hiperventilar, hipersensible, hipertensión, hipervínculo, hipérbole, hipertexto. Todas estas palabras comienzan con el prefijo hiper.
por lo tanto, siempre deberán escribirse con la letra H. Regla número 10. Las palabras que empiezan con el grupo ORM se escriben también con H. Por ejemplo, hormonal, horma, hormiga, hormigueo, hormiguero, hormigón. Todas estas palabras comienzan con el grupo ORM, por lo tanto, siempre deben escribirse con la letra H. Regla número 11. Las palabras que empiezan con los grupos EBR y OLC se escriben con H, excepto las palabras ebrio y ebriedad. Estas dos palabras no se van a sujetar a esta regla porque son una excepción. En el resto de los casos, todas las demás palabras van a llevar H. Por ejemplo, hebreo, hebra, holgado, holgazán, hebraica. Todas esas palabras en su estructura tienen los grupos EBR y OLC, por lo tanto deben escribirse con H. Regla número 12. Las palabras que empiezan con los grupos UI e IA se escriben con H. Por ejemplo, hiato, huida, hialina, wincha, huir. Todas estas palabras tienen en su estructura los grupos UI e IA, por lo tanto deben escribirse con la letra H. Regla número 13. Las palabras que comienzan con los prefijos ema o emo, que significa sangre, y emi, que significa medio, se escriben con H. Por ejemplo, hemisferio, hemistiquios, hemorragia, hemoglobina, hematoma, hemorroides, hemiciclo, hematíes. Todas estas palabras tienen dentro de su estructura o comienzan con los prefijos ema y emi, por lo tanto deben escribirse con la letra H. Regla número 14. Las palabras que empiezan con el grupo orn, derivadas de horno, se escriben con H. Ten cuidado con las palabras ornato, ornitología y ornitorrinco. Estas palabras no se escriben con H porque no derivan de horno y pues tampoco se van a sujetar a esta regla. Todas las demás palabras que deriven de horno y se sujeten a esta regla sí van a llevar H. Por ejemplo, hornear, hornillo, horneado. Regla número 15. Las palabras que comienzan con el grupo OR se escriben con H. Por ejemplo, horror, horrendo, horrible, horripilante, horroroso, horrorizado. Todas estas palabras comienzan por el grupo OR. Por lo tanto, deben escribirse siempre con H. Regla número 16. Las palabras que comienzan con el grupo IST se escriben con H. Por ejemplo, historia, historieta, histérico, historiador, histrionismo, histórico, historial, historicismo. Todas estas palabras comienzan con el grupo IST, por lo tanto deben escribirse con la letra H. Regla número 17. Las palabras que comienzan con el prefijo homo, que significa el mismo o igual, se escriben con H. Por ejemplo, homogéneo, homofobia, homologar, homónimo, homófono, homologado. Todas estas palabras comienzan con el prefijo homo, por lo tanto deben escribirse con H. Regla número 18. Las palabras que comienzan con el grupo erm se escriben también con H, excepto las palabras ermita, ermitaño y hermar. Estas palabras no se van a escribir con H a pesar de que en sus inicios tenga el sonido erm, pues no se sujetan a esta regla. En el resto de los casos, las palabras que tengan el sonido erm se escribirán con H. Por ejemplo, hermético, hermanar, hermosura, hermandad, hermano, hermoso. Todas estas palabras comienzan con el grupo erm, por lo tanto deben escribirse con H. Regla número 19. Se usa H intercalada, también conocida como H intermedia, en palabras que tienen dos o tres vocales seguidas, iguales o diferentes. Por ejemplo, zanahoria, albahaca, moho, saumerio, vehículo, azahar, vehemente, ahuyentar, ahínco,
rehén, cohete, búho. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.